Entremos en el análisis político, 9 de la mañana con 38 minutos y tenemos diputadas en este viernes para conversar de la contingencia. Catalina del Real, diputada del Partido Republicano, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y también Camila Musante, diputada independiente de la bancada del PPD. ¿Cómo está, Camila? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ayer fue jornada, ya ha estado intensa la actividad parlamentaria en la Cámara Baja, con comisiones investigadoras y también con la comisión revisora de la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. Pero partamos con lo que aprobó la sala, que es el informe que emana de la comisión investigadora de esto que se ha llamado hormonización o el programa PAIC sobre identidad de género. Y lo que hace al aprobar este informe es que se apoya su suspensión inmediata. Esto es un programa de apoyo a la identidad de género entre niños y jóvenes de 3 y 17 años, y la polémica ha estado centrada en la hormonización, ¿cierto? Si es que se promueve o no se promueve y si es que corresponde o no. ¿Cuál fue su postura? Me imagino, Catalina, que votó a favor del informe. Sí, estamos muy contentos que se haya aprobado este informe, porque era un informe malísimo, o sea, era un programa malísimo que atenta contra el derecho de los padres de educar a sus hijos. Explico un poco, el programa PAIS es un acompañamiento psicológico para niños entre 3 y 17 años, donde cuando un niño tiene alguna duda, lo integran a este programa. Pero resulta que se vio en la práctica que primero el programa no es neutro, o sea, hay una afirmación positiva para el cambio de género, y por otro lado, con 2 o 3 sesiones de este psicólogo del programa, lo derivan a un endocrinólogo, donde comienza su proceso de armonización. Por lo tanto, tenemos niños menores de 10 años incluso, que han estado sometidos a este tratamiento de hormonización. Que puede ser bloqueo, que incluye el bloqueo hormonal, claro. Tratamiento hormonal, hormonización cruzada, en fin. Y el principal diagnosticados o no con disforia de género. Exactamente. Y el principal problema de esto es que salió un informe de Europa, de Inglaterra específicamente, que es el informe CAS, que está absolutamente en contra de la hormonización de niños, porque científicamente no está comprobado. Por lo tanto, esta hormonización está siendo dañina para los niños. Nosotros incluso tuvimos casos de personas jóvenes, pero mayores de edad, que se habían hecho estos tratamientos ya siendo mayores de edad, y contaban los problemas psicológicos. Es irreversible, y además cuando ya pasan a una operación quedan estériles, les produce infecciones, tienen una serie de consecuencias que finalmente atentan contra la vida de esas personas. Por lo tanto, nuestra postura es que un mayor de edad puede hacerlo, pero incidir en niños, además sin la autorización de los padres, además los padres que se oponían eran marginados de este proceso. Entonces hoy día incluso en Fiscalía hay demandas por este tema. Diputada Musante. Camila, ¿cómo lo votó usted? Yo lo voté en contra y lamento El informe. El informe, así es. Voté en contra del informe porque creo que este es un debate que se tiene que dar desde el punto de vista de la salud pública, no tanto desde el punto de vista de la ideología como quizás se vio dentro de la comisión investigadora o ayer vimos en la sala de la Cámara. En primer lugar, mencionar que el programa PAIC no solamente contempla las distintas terapias o tipos de terapias de hormonización, sino que es un programa de acompañamiento a las familias que requieran distintos profesionales, vale decir, es un programa multidisciplinario para acompañar a las familias que tengan un niño, una niña o un adolescente que precisamente se acoja a lo que establece la ley de identidad de género, un programa que para mí permite a aquellas familias que no tienen los recursos para poder atenderse o recurrir a profesionales en el ámbito de la salud privada, puedan hacerlo y puedan contar también con el acceso a la salud pública. Por eso es que yo voté en contra. Me parecía también que la palabra prohibición y las modificaciones que se proponían a la ley de identidad de género podían generar un problema mayor, sobre todo pensando hoy día en los casos de salud mental y sobre todo en los altos índices que tenemos de suicidios, intentos de suicidios en adolescentes trans o de la diversidad sexual, y si es que no cuentan con un debido apoyo, sobre todo por eso es que es importante que el apoyo sea multidisciplinario, finalmente estamos dejando en abandono a aquellas familias, y lo veo desde el punto de vista del acceso a la salud pública. Por eso es que mi voto fue en contra del informe que emitió la comisión. Y a favor del programa PAIC, en el fondo. A favor del programa, que además es un programa que se viene implementando a partir de la ley de identidad de género, la 21.120. Es un programa que viene desde el gobierno
del expresidente Sebastián Piñera. Igual nos llama en ese sentido la atención que muchas voces de la oposición hoy día estén cuestionando el programa cuando nace al alero de una ley y de varias leyes que fueron finalmente promovidas en el gobierno anterior, ¿no? Entonces, es curioso, pero yo creo que se enfoque principalmente el debate en lo que tiene que ver con el acceso a la salud pública. Igualmente decir que entiendo que no existe ninguna guía clínica que autorice o sugiera, mucho menos, que haya un proceso de hormonización previo a la etapa de la pubertad. A propósito de lo que se ha dicho de que niños de 3 años estarían viviendo procesos de cambio de sexo. Diputada del Real, ¿qué dice usted sobre eso? A ver, si es verdad que la ley surge en el gobierno pasado, pero surge al alero de la ley de identidad de género, donde el programa lo que iba a hacer es apoyo psicológico, pero neutro. O sea, no podemos estar induciendo ni sexualizando a niños tan pequeños. Debe ser un apoyo psicológico al niño, a las familias, neutro, y que el mismo niño vaya decidiendo su futuro. ¿Y de qué depende este enfoque afirmativo que usted describía? ¿De quién depende? Bueno, yo creo que hay un vacío legal donde finalmente este gobierno es totalmente ideologizado con el tema de sexualizar a los niños. Por lo tanto, en ese lapsus que se dio en esa ley, donde tenemos que reformarla, entraron estos psicólogos con afirmación positiva y que después, finalmente, sin estudios más largos, los derivan a endocrinólogos que los hormonizan. Entonces eso es lo grave, que en un proyecto de ley que era bastante razonable y de sentido común, se abrió la puerta para... A la hormonización. A la hormonización. ¿Qué dice usted sobre Yo ese estoy de punto, acuerdo diputada? respecto a lo que dice la diputada del Real sobre tener una postura neutra y las consecuencias lamentables que trae la ideologización de este debate. El día de ayer escuchaba en la sala al diputado Urruti Coechea hablar o referirse a las personas transgénero como degenerados, a referirse a las personas de diversidad sexual como enfermos mentales, cuestiones que están bastante superadas por la salud, ¿no? Esto no es una opinión ni siquiera política la que estoy emitiendo, que sí, la suscribo políticamente, pero es un debate que se dio desde el punto de vista de la salud pública hace más de 60 años. Entonces, estar hoy día volviendo a instalar, quizás, además que me parece que son términos bastante ofensivos. Yo incluso solicité que se borraran del acta la discusión de la sala porque son insultos y habían organizaciones y personas trans que estaban escuchando este debate. Yo creo que hay que superar, ¿verdad?, debates que desde el punto de vista de la salud pública ya se dieron hace más de 60 años y hoy día tener a la vista lo que nos dice la ciencia, que creo que es lo más importante que tenemos que ver a la hora de legislar, sobre todo en materia de acceso a la salud pública. Ahora, ¿qué va a pasar con esta votación de la sala? ¿Obliga al MinSal de alguna manera o esa es una decisión...? No es incidente, no es vinculante. Lo que sí, hoy día hay demandas en Fiscalía, se están pidiendo informes a Contraloría, al Ministerio Público por todos los casos de hormonización de niños pequeños, o sea, de niños en el fondo, porque hay pequeños y hasta los 14 años. Y yo creo que lo que corresponde es tratar de hacer una reforma a esa ley para que no se den estos casos que hemos visto. Muy bien. Hablemos de otra de las noticias del momento, que es el caso Procultura, ¿cierto? Y esta como disputa de a quién le corresponde esta situación tan polémica a partir de las acciones de Alberto Larraín. ¿Qué, diputada Musante, usted como diputada oficialista, ¿cómo proyecta que esto puede evolucionar? Porque está el rol de la Fiscalía. De hecho, hoy día se va a ver un amparo en Antofagasta por la expareja de Alberto Larraín, por esta conversación además en que se involucra el presidente de la República y la exigencia desde la oposición de que haya explicaciones claras de su eventual relación con este caso. A ver, de partida, yo el día de ayer, a propósito de las comisiones especiales investigadoras, anuncié mi voto favorable para el informe de la Comisión de Procultura y creo que debiésemos hacerlo así todos los sectores políticos, dar una señal clara de que esquemas donde se dieron asignaciones directas por parte de esta fundación, liderada por el señor Larraín, tienen que tener un punto final. En segundo lugar, a mí me parece que es bueno que las investigaciones avancen, pero que avancen también con formalización, ¿no? Como se ha hecho en otros casos, como por ejemplo el de Democracia Viva, donde ya hay
al menos ¿Y 3 cómo se explica que la formalizados, incluso con Fiscalía- medidas privativas de libertad. ¿Y cómo se lo explica que la Fiscalía todavía no haya pedido la formalización de Larraín? Eso me cuesta comprenderlo, por eso lo traía a colación. Y de hecho yo recuerdo que incluso en este caso Procultura varios meses estuvo sin asignación de fiscal en la arista que se estaba viendo en la región de Aysén, y si no fue porque lo levantó la prensa o se hizo público, no se vuelve a asignar a un fiscal que continúe con la investigación. Entonces, sabemos que el Ministerio Público tiene un compromiso, ¿cierto?, con la persecución de los delitos, sobre todo en materia de corrupción y cuando se ven involucradas las instituciones públicas, pero algunos fiscales avanzan más en la investigación, como en el caso de Democracia Vida. Tenemos a más de 3 personas formalizadas, incluso con medidas privativas de libertad, y en otros casos tenemos investigaciones desformalizadas hoy día con bastantes irregularidades, en el sentido que han existido filtraciones, son causas de índole reservada, han existido periodos donde no había un fiscal, ¿no es cierto?, que continuara con las diligencias de la investigación, en particular en la arista de la ex primera dama, Irina Caramanos. Entonces, llama la atención también cómo se ha manejado la investigación por parte del Ministerio Público, pero finalmente, y no menos importante, quisiera decir que acá, si realmente queremos ponerle un punto final a desfalcos como el caso de Procultura, yo creo que nosotros tenemos que darle atribuciones reales a la Contraloría General de la República. No podemos tener una Contraloría del siglo XX persiguiendo delitos en el siglo XXI. La Contraloría tiene que ser capaz de acceder a la información, tener también la información de las cuentas bancarias y poder sancionar y no solamente generar recomendaciones como se hace hoy día. Ahí tenemos que tener un órgano con dientes reales para que se dejen de otorgar estos cheques en blancos a partir de las fundaciones, que lamentablemente muchas sí cumplen un tremendo rol en nuestra sociedad, pero por casos como este terminan manchándose la reputación de la gran mayoría del trabajo que hacen las fundaciones. Diputada del Real, y desde el punto de vista del avance de la investigación, ¿qué espera usted de la Fiscalía? ¿Qué pasos debería dar? Bueno, primero que nada me alegra que la diputada Musante vaya a votar a favor el informe, porque realmente este es el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos. Estamos hablando de transferencias por 5.000 millones de pesos. Escuchamos, vimos en el diario que el gobernador Orrego en un aeropuerto le dice a Alberto Larraín que tiene 1.600 millones de pesos y que haga un proyectito rápido de aquí a una semana para poder transferirle esos recursos. O sea, hemos visto temas tan graves como eso. Yo creo que todavía falta mucho que investigar y yo creo que van a salir más antecedentes a la luz, van a haber más personas involucradas. Ya han habido conversaciones incluso con el diputado Ibáñez, han habido conversaciones con la niña Uneus. Hemos ido escuchando, viendo en noticias y en distintas partes muchos antecedentes muy graves y realmente cuestiono enormemente cuando la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sale diciendo que esto es una persecución política. Espionaje político. Un espionaje político, una palabra muy fuerte. O sea, primero, el Ejecutivo no puede meterse con el Poder Judicial. De hecho, salió defendiendo el ministro de Justicia, salió diciendo que eso no era así, que había que tener independencia de poderes. Por lo tanto, eso es muy grave, porque cuando los persiguen a ellos o los investigan, esa es la palabra, cuando los investigan a ellos, se escudan detrás de estos dichos, pero cuando investigan a otras personas, aplauden este tipo de filtraciones. Por lo tanto, hoy día tenemos que tener independencia, tiene que caer caiga quien caiga en el fondo en esta investigación. ¿Les parece si hacemos una pausa para retomar este tema? Muy breve, solamente muy cortito, antes a propósito de lo que decía la diputada del Real, yo sí encuentro gravísimo el caso Procultura, pero creo que el mayor caso de corrupción del último tiempo, si lo vemos en cifras, fue el megafraude tributario por más de 240.000 millones de un grupo de 50 empresarios que defraudaron al fisco de Chile, o también lo podemos ver desde otro punto de vista, el caso Hermosilla, que develó una red de corrupción a nivel de Poder Judicial y arista. Obviamente que son graves, lo quería poner en números a propósito de Procultura. Catalina del Real y Camila Musante están con nosotros en Voces del Poder. Vamos a la pausa, retomamos el tema a la vuelta. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
desarrolla nuestro cerebro y habilidades. Al equivocarnos, la corteza cingulada anterior juega un rol muy importante, detectando y monitoreando el error, aumenta nuestra atención y disminuye así la probabilidad de repetirlo. Fallar en un examen puede impulsarte a estudiar de otra manera para la próxima, además de ayudarnos a manejar la frustración en un futuro. Para limitar el miedo a equivocarnos hay que afrontarlo, evitar que ese traspié te defina y no olvidar el valor de pedir ayuda. Todo es más fácil si estás acompañado. No hay nada más natural que errar. Lo importante es aprender y continuar. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Las filtraciones. Estamos de regreso con el análisis político en Voces del Poder. Nos acompañan las diputadas Catalina Real y Camila del Real, perdón, del Partido Republicano, y Camila Musante, independiente PPD. Y estábamos hablando del caso Procultura y sus implicancias. Ayer entrevistamos a la senadora Paulina Núñez, que está presidiendo la Comisión de Constitución, y nos contó que el lunes 26 de mayo verán en la comisión una propuesta del senador Pedro Araya y que apoyan otros 5 senadores de manera transversal, que es para sancionar a quienes filtren, abogados intervinientes, fiscalía o cualquiera de los actores, y que podría y que contempla penas de cárcel incluso. ¿Cómo se soluciona el problema de las filtraciones que está afectando el Estado de Derecho, en definitiva? La presunción de inocencia y el Estado de Derecho. Camila. Ya, me parece bien la propuesta que hace la senadora Núñez a propósito de un proyecto que entiendo presentó el senador Araya. Creo que es importante hoy día resguardar no solamente que las investigaciones que son de carácter secreta o reservada no se filtren en la prensa, sino también porque creo que el mundo está mirando hoy día cómo está funcionando el Ministerio Público en Chile. Y si nosotros pensamos que causas donde se ve involucrado el presidente de la República, me acuerdo de esta denuncia falsa que existió en contra del presidente Boris, que después se descartó, pero que todo se filtró a través de la Fiscalía, ¿cierto?, a los medios de comunicación. La verdad es que uno podría pensar que las condiciones para el crimen organizado, para operar tranquilamente, existen en nuestro país. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público tiene que redoblar los esfuerzos por generar sanciones internas, sobre todo cuando las filtraciones vienen de los propios fiscales. Yo estoy de acuerdo en hacerlo extensivo a otros intervinientes, ¿ciertos?, abogados, creyentes, etcétera. Pero me parece hoy día que la mala señal que estamos dando hacia el mundo de causas que sean de índole reservada, donde se ven involucradas las máximas autoridades de nuestro país, terminen ventiladas por la prensa, es casi darle un guiño al crimen organizado y decirles, por favor, vengan a Chile. Daña al Ministerio Público. Exacto, y daña también, no solamente al Ministerio Público, es finalmente el ente que persigue a los delitos de nuestro país, es en quienes confiamos para perseguir a las bandas de crimen organizado, para ponerle un stop a eso, que yo creo que es lo que nos preocupa mayormente a todas las autoridades, o es la prioridad número uno, o debiese ser la prioridad número uno del Ministerio Público. Pero estos comportamientos también denigran las confianzas con la Fiscalía, y hoy día no nos podemos permitir desconfiar en quienes tienen que perseguir a los delitos. A ver, yo no conozco en detalle el proyecto, por lo tanto es un proyecto que habrá que estudiarlo en su mérito. Así es, todavía no se conoce en detalle, fue solo un anuncio. Exacto, por lo tanto hay que estudiarlo en su mérito. A ver, yo tengo ciertas aprensiones, porque también que el proyecto tiene que salir muy limitado para que después esto no se transforme en censura y persigan a la prensa, la libertad de prensa. También, por otro lado, los casos tienen que abordarse de manera más acelerada, porque este proyecto, o sea, este tema de Procultura viene hace un par de años ya. Vemos que está hoy día siendo cuestionado el gobernador Orrego, quien acaba de ser reelecto.
Por lo tanto, si la ciudadanía se hubiera enterado de los detalles en el momento que debería haberse enterado, probablemente el gobernador Orrego no hubiera ganado la elección. Entonces, hoy día vemos a una ciudadanía que vota muchas veces a ciega por personajes que son cuestionados, y en ese sentido creo que los procesos deben ser más rápidos. ¿Cuál es el riesgo, diputada, que ve usted respecto a, no me quedó tan claro, respecto a la persecución a la prensa? Porque muchas veces es la prensa la que filtra estos temas. Sí. La que publica. La que La que los publica. claro. Bueno, Claro, la filtración viene de alguno de los seguramente clientes, la Una filtración fuente. viene de una fuente, Ajá. la prensa lo publica, por lo tanto, a mí me parece pertinente que haya resguardos con respecto a las filtraciones, pero de ahí avanzar a penas de cárcel, hay que verlo. Yo creo que es un tema delicado que hay que estudiarlo bien. Claro, para que no implique un eventual, digamos... Persecución a periodistas, por ejemplo. Claro, y freno a la labor de los fiscales. conocimiento Pero los público, periodistas no entonces. están contemplados en todo caso, es lo que dijo No. la senadora. Habría que ver el detalle por del eso, proyecto sí. para... De todas Exactamente. maneras, Para poder garantizar hablar que eso en no sea propiedad. así. Sí. Nosotros comentábamos más temprano a propósito del amparo que se ve hoy día en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de este documento al que hemos tenido acceso como CNN, y que es la petición del fiscal Cooper para la interceptación del teléfono de 17 personas vinculadas a Procultura, entre ellas el propio Alberto Larraín, y donde no se informa que se va a interceptar a Josefina Uneus, sino que se dan solamente 3 teléfonos de Alberto Larraín. Esto se autoriza, comienzan las escuchas, y uno se pregunta por qué, si es que los investigadores escucharon a una mujer, a Josefina Uneus, y no a uno de los sujetos de interés que están en esta lista cuando se hace la petición de interceptación, no pararon con las escuchas, que es lo que plantea su abogado y es algo que se verá hoy día en el amparo. Es más, después de escuchar la conversación entre la expareja de Larraín y el presidente Boric, piden un alargamiento de esta cuestión, y allí sí incluyen a Josefina Uneus, una cuestión que parece irregular o eventualmente podría presentarse como irregular ante el tribunal. Hay quienes dicen que el fiscal Cooper lo único que ha querido es tener acceso a las conversaciones del presidente Boric, que le fueron denegadas en la interceptación 2 veces, y que eventualmente de esta forma llegaría dando un rodeo a las conversaciones del presidente. ¿Qué le parece, Catalina? A ver, nosotros somos parte del poder legislativo, como diputadas no podemos intervenir en lo que es el poder judicial. Eso lo verá el proceso de fiscalía, eso lo verán los abogados, si tienen razón o no. Yo creo, respaldo la labor del fiscal Cooper, yo creo que ha hecho una gran labor. En este detalle específico no me voy a referir porque, como les dije, eso lo verán los abogados en el recurso que están presentando. Diputada Monzante. Yo tengo otro juicio respecto de la labor que ha llevado adelante el fiscal Cooper y antes hice el contraste a propósito del caso de Democracia Viva. O sea, realmente se han visto pocos resultados, ¿no? Solicitudes que han sido rechazadas a propósito de la intervención del teléfono del presidente de la República, y claramente que puede haber sido un error el haber solicitado que los teléfonos que estaban a nombre de Alberto Larraín pudieran ser intervenidos para escucha, pero una vez que efectivamente se constata que es la voz de una voz femenina que no pertenece a quien el sujeto de interés para revisar las conversaciones, lo lógico sería de que existiera una suspensión de la medida. Ahora, entiendo que la Corte va a revisar un amparo, pero que ya existiría un pronunciamiento del juzgado de garantía que habría mencionado en un escrito de más de 30 páginas que no existían vulneraciones de derecho igualmente. Entonces vamos a tener que ver y acatar también lo que diga la justicia al respecto, cuál va a ser la valoración judicial. Yo creo que en eso los parlamentarios tenemos que ser muy respetuosos, pero claro, uno también puede hacer un juicio político de que sí ha sido una investigación que ha tenido bastantes tropiezos, que se ha visto también un intento constante, ¿verdad?, de poder intervenir y acceder a las conversaciones del presidente de la República, que han habido bastantes filtraciones, todavía no conocemos cuáles son las medidas que se van a tomar para que no sigan ocurriendo, porque si llegara eventualmente a aprobarse, por ejemplo, una intervención del teléfono del presidente de la República, si llega a filtrarse cualquier conversación que pueda comprometer la seguridad nacional, todos los aspectos que también
competen a la presidencia de la República sería tremendo para el país. E insisto con el punto que decía antes respecto a la señal que le estamos dando al crimen organizado, cómo maneja el Ministerio Público. Ahora, en otra dimensión, ¿qué efecto político cree usted que va a tener el caso Procultura? Estamos en año de elecciones, viene elección parlamentaria, presidencial. Los tiempos, además, con los que se está tramitando esto, probablemente lleven el caso hasta el momento en que se desarrollen esas elecciones. ¿Qué efecto puede tener? Bueno, sin lugar a duda, un efecto de descrédito, yo creo, de la clase política en general, como ocurrió también con el caso de Democracia Viva, que tiene a 2 parlamentarios hoy día que están desaforados y con medidas de uno con intento con prisión preventiva y Catalina Pérez, que quedó con arresto domiciliario total. Y que finalmente produjo una desconfianza profunda en cómo se ejecutan los programas del Estado. En el caso de Democracia Viva, respecto a los recursos de los más pobres, y en el caso de Procultura también de una gran promesa del gobierno del presidente. Y por cierto, yo creo que va a haber un daño y una desconfianza, ¿cierto?, hacia lo público. Lo mismo que se vio cuando estalló el caso Audios, veíamos también que se producía una desconfianza hacia cómo estaba operando la justicia, cuáles eran los verdaderos intereses que habían detrás, porque existían ministros que con una llamada de un señor abogado Hermosilla tenían que ir a integrar una sala o fallar de cierta manera. ¿Qué pasó con el caso Parque Capital? ¿Qué ocurrió finalmente o lo que estuvo detrás de las clases de ética en el caso Penta-CQM? O sea, revivimos bastantes juicios muy importantes y dolorosos en términos de falta de la probidad y transparencia en nuestro país. Yo creo que al final estos casos lo que terminan provocando es desconfianza en lo público. Yo creo que más allá de la desconfianza y de la mala imagen con la que está quedando este gobierno, yo me centraría más en la gestión del gobierno y en la gestión de los gobiernos regionales. Hoy día los gobiernos regionales no tienen recursos, no tienen plata. O sea, todas las pymes que han hecho trabajos, que han concretado trabajos para los gobiernos regionales, no les están pagando. Los proyectos del 8%, que son proyectos que se dan a las organizaciones sociales, a miles de organizaciones sociales a lo largo de todo el país, y que ellos cuentan con esos recursos para hacer plazas, para poner cámaras, alarmas comunitarias, incluso temas de adultos mayores, no van a recibir transferencias este año porque no tienen recursos. Entonces van a abrir las postulaciones, pero con los recursos del próximo año. O sea, este gobierno está dejando un tremendo déficit, endeudado al país para el gobierno que venga el próximo año. Entonces eso es lo grave, que está afectando directamente a la gente, además de todos los otros problemas que estamos viendo enfrentados con la salud, con las listas de espera, con el 1.200.000 vacunas que se vencieron, que es equivalente a 4.800 millones de pesos. Los 100.000 nuevos empleados públicos que no dan más, o sea, toda la recaudación del gobierno en gran parte se está yendo a pagar una estructura de salarios gubernamentales. Por lo tanto, yo creo que, y espero que haya un cambio radical desde nuestro presidente futuro, José Antonio Kast. Vamos a hacer una auditoría completa a la administración del Estado, sobre todo en el tema de recursos. No hablamos de la presidencial. ¿Quién es su candidato, diputada? Carolina Toa. Carolina Toa. Y en su caso, por José supuesto, Antonio Kast, por supuesto. Cambio radical, profundo y bien hecho. Bueno, vamos a tener otro espacio para ir viendo cómo va tomando temperatura la carrera presidencial. Camila Musante, Catalina del Real, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias y buen día. Pausa, son las 10:06.